Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Kybalión y las leyes universales. Entendiendo, como dijimos en el video anterior, que estudiamos el todo es mente, el universo es mental, entendiendo que no solamente existen estas 7 leyes universales, es una suerte de compendio para poder entender, para poder comprender todo esto que es tan infinito, tan increíblemente grande. Entonces se utilizó una forma para poder el hombre entender y comprender la magnificencia del universo. Así que ya vimos el todo es mente, el universo es mental, que es el primer principio. Los invito a que busquen en el canal ese primer video donde iniciamos con los estudios del Kybalión. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios porque todo hermetista, todo esoterista, todo alquimista, todo místico tiene que saber sobre estas leyes universales para poder guiarse de una forma correcta, de una forma honorable en el mundo. Vamos a continuar con este segundo principio que se llama el principio de correspondencia, teniendo presente algo muy importante, que el Kybalión nos dice que quien posee la llave, estas 7 llaves, porque así tenemos que entender estas leyes universales, son como 7 llaves que abren la puerta del templo. Entonces el Kybalión nos dice que quien posee estas 7 llaves que abren las puertas del templo será capaz de poder conocer la verdad, o por lo menos lo más aproximado a ella. Así que vamos a comenzar, como les decía, con este principio de correspondencia que dice: tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Y como siempre sucede en todos los textos esotéricos, en todos los textos ocultistas, alquimistas, cabalistas, en realidad no podemos comprender que lo que nos está diciendo es realmente de forma literal aquello que quiere transmitir. Siempre tenemos que recordar que la verdad, el misterio está escondido por velos. Y se esconde por velos por varias razones. Una de las razones es una suerte de el velo de espantacuriosos, como se le dice. El velo de espantacuriosos es aquel velo que hace que aquel que simplemente se acerca al misterio por simple curiosidad, para saciar una sed de curiosidad, al poco tiempo se siente defraudado, se siente desilusionado, porque es tan imposible a veces entrar en algunos misterios, en algunos textos antiguos. Entonces se siente desilusionado y abandona su búsqueda. Entonces el velo ha cumplido su labor. Ha hecho que ese simple buscador curioso, no el real buscador de los misterios, porque aquel que es el verdadero buscador de los misterios enciende su llama y emprende su gesta heroica en pos de encontrar algo maravilloso, que no sabe todavía qué es, que no tiene idea qué es lo que busca, porque si preguntamos siempre a aquellos que están iniciando en el camino, bueno, a ver, dime, ¿qué es lo que buscas? Y siempre responden lo mismo: no sé lo que busco, no sé a dónde voy, no sé verdaderamente qué es lo que tengo que encontrar, pero sé que tengo que ir. Bueno, así se inicia ese primer fueguito, esa primer llamita que nace en el centro de cada sincero buscador. Entonces vamos a continuar con esta segunda llave que tiene el Kybalión, que abre un misterio por supuesto sagrado, un misterio que nos va a facilitar poder comprender un poquito más de todo esto que nos rodea, de todo este mundo increíble al que nosotros llamamos vida. Así que, como decíamos recién, nos dice: tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Luego normalmente la gente le agrega algunas cosas que así como es adentro es afuera, así como es afuera es adentro. Bueno, podríamos decir que sí, en cierta manera podríamos decir que sí, que hay una analogía entre el adentro y el afuera, que existen muchas formas de manifestación del afuera que tienen que ver con el adentro,
Pero el Kybalión no nos habla de eso. El Kybalión nos habla de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y a pesar de que parece que es un juego de palabras y en realidad nos quiere decir lo mismo, porque si nosotros nos ponemos a ver, decimos, bueno, nos está diciendo lo mismo, pero está cambiando la frase, está corriendo del lugar las palabras y en realidad nos está hablando de lo mismo. Bueno, no nos está hablando de lo mismo. Podríamos creer porque aquí realmente hay un velo de espantacuriosos que nos dice que, bueno, si quedaste satisfecho, quedaste contento con esto que te dije, nos dice el Kybalión, ya está, listo, no es necesario nada más. Pero en realidad no nos está diciendo eso. Hay una profundidad muchísimo más grande y es bien interesante que podamos entrar en esto. También entendiendo una cosa, estos 7 principios del Kybalión son sacados de lo que se denomina el Corpus Hermeticum o un gran compendio que Hermes Trismegisto le legó a su hijo Tat y ahí le enseña lo que son en las leyes del universo, le enseña sobre la deidad, sobre la divinidad. Entonces también lo podemos encontrar en Tabla Esmeralda, que es parte también del Corpus Hermeticum, y ahí en Tabla Esmeralda también sale este principio que dice tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Y es sumamente interesante porque, como les decía recién, parece que quiere decir lo mismo, pero en realidad dice todo lo contrario. Y vamos a entrar en este misterio para poder correrle el velo que esconde un misterio mucho más profundo que la simple palabra. Vamos a entender, tratar de entender esta parte que es importante para poder comprender este principio de correspondencia. Cuando el Kybalión o cuando Tabla Esmeralda o cuando Hermes Trismegisto nos habla de esto, no se refiere al que el arriba y el abajo, el arriba es el cielo y el abajo es la tierra, como normalmente se dice, y que vuelve a decir otra vez abajo y arriba y poder comprender que nos sigue diciendo que ese abajo es la tierra y el arriba nuevamente es el cielo. Sería absurdo pensar que en realidad utilizó la misma frase pero cambiando de lugar las palabras. Sería algo absurdo, innecesario y no es de esperar que los textos sagrados sean cosas de relleno, pongan cosas de relleno simplemente para poder despistar a aquellos que quieren adentrarse en el misterio. Si bien existe, como les decía recién, ese velo de espantacuriosos, no es de esperarse que siempre traten de despistarnos, sino que nos están acercando al misterio, pero también al misterio que nosotros tenemos que entrar a través del discernimiento. Así que nos dice el arriba y el abajo y luego habla del abajo y el arriba. Bueno, ¿cuál es el misterio que está encerrado aquí? Entre el abajo y el arriba, para ponerle un nombre, entre el cielo y la tierra, o el mundo espiritual y el mundo de la materia, existe un plano. Existen varios, en realidad, pero vamos a hacerlo un poquito más acotado para no extendernos tanto y poder ver los otros misterios que faltan. Hay un plano intermedio que comunica el arriba con el abajo y el abajo con el arriba. En ese plano intermedio se hacen todas las transmutaciones. Ese plano intermedio es el plano de las grandes mutaciones. Es un plano que comunica, como les decía, dos grandes planos o dos grandes mundos, que es el mundo celestial y el mundo terrenal, o el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Ese plano intermedio, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a lo que es la religión, para poder comprenderlo, vamos a agarrarnos parte de estos conceptos que utiliza la religión, no porque esto sea religioso, porque es filosófico, sino porque es una manera un poco más didáctica y fácil de poder explicar algo que es sumamente complejo, que ese es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos todos aquellos que enseñamos sobre todas estas ciencias herméticas. Es
hacer fácil lo complejo, y esa es la parte muchas veces difícil para nosotros, poder traer al alumno, poder traer al iniciado los misterios, algo que es difícil de comprender, y traerlo de una forma lo más sencilla posible para que se pueda obtener un discernimiento, para que el intelecto pueda poder asir esa transmisión de conocimiento que se está haciendo. Lo que sucede muchas veces es que cuando nosotros tratamos de simplificar aquello que es complejo, terminamos dándole al alumno la cáscara en lugar de darle la esencia. Entonces siempre se trata de simplificar hasta donde se puede, para que lo demás el alumno aplique su discernimiento, y a través de su discernimiento, a través del conocimiento que nosotros le hemos aportado, bueno, a través de ese conocimiento lo ponga en práctica por medio de su intelecto, por medio de su reflexión, por medio de su sentido común, por medio de su experiencia, y entonces ahí logre sacar de ese conocimiento la esencia. Y la esencia es la sabiduría. Sabiduría que va a ser el maná con el que se va a alimentar, con el que va a alimentar su mundo interno. Porque todos los maestros, todos los iniciados que transmiten un conocimiento a sus alumnos, a sus discípulos, en realidad pueden transmitirle alguna chispa de sabiduría, pero la real sabiduría nace dentro de cada uno de nosotros. Lo que hace el maestro, lo que hace el guía, el profesor, es acercarnos al conocimiento, el conocimiento iniciático, un conocimiento que tiene la capacidad de lograr la transmutación en el alumno. Y ese conocimiento, a través de la reflexión, como les decía, que el alumno empieza a elaborar dentro de sí, a través de su sentido común, por supuesto, empieza a nacer esa sabiduría, y esa sabiduría es la que verdaderamente lo hace crecer. No es el conocimiento, porque si no se convierte en un enciclopedista, se convierte en alguien que recopila simplemente un conocimiento, y puede tener muchos conocimientos sobre una cosa y no ser sabio en ese tema. Pero sí saber de pe a pa todo lo que conlleva el conocimiento de una cosa, cualquier cosa que sea, y no ser sabio respecto a ese tema. Porque la sabiduría, como les decía, no nace del conocimiento, nace de la reflexión, del darse cuenta de aquella cosa que nosotros decimos, ah, caramba, ahora entendí. Bueno, ¿cuándo es ese caramba, ahora entendí? Entendí cuando verdaderamente llevé ese conocimiento hacia adentro, le quité todas las palabras, tomé la esencia de ese conocimiento, el alma de ese conocimiento, a través de una reflexión, a través de preguntarme, ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué quiso decir mi profesor? ¿Qué quiso decir mi maestro? ¿Qué quiso decir mi guía? ¿Qué quiso decir este libro? ¿Qué quiso decir este video? ¿Qué significa verdaderamente esto para mí? Para mí. Porque recordemos a Madame Blavatsky cuando dice, la verdad es aquello que es útil. Aquello que es útil. No importa si para otro algo es una verdad absoluta. No importa. Si esa verdad absoluta para el otro, para mí no me resulta útil para crecer, tengo que tener la estatura suficiente para, no importa discutir con el otro sobre si es cierto o no es cierto, si es algo aprobado o no es aprobado para mí. No hay necesidad de discutir. En los caminos del esoterismo tenemos un pequeño dicho que dice, si yo sé y tú sabes, no discutimos. Si yo no sé y tú sabes, no discutimos. Si tú no sabes y yo sé, no discutimos. Y si ambos, por supuesto, no sabemos, tampoco discutimos. ¿Por qué? Porque la verdad es aquello que es útil. Si para nosotros es útil una verdad y para el otro no lo es y lo trata de una falacia, no importa. Para nosotros nos es útil para crecer, para evolucionar, para tener una mejor calidad de vida. Bueno, tenemos que tener la estatura posible para poder aceptarlo en nuestra vida. Quizás sea una verdad momentánea y en algún momento de la vida nosotros tenemos que dejar esa verdad porque consideramos que ya es innecesaria, ya es inútil para nuestro crecimiento, y adoptar otras verdades. Porque lo que vamos haciendo en realidad a medida que vamos avanzando, poco a poco, vamos adoptando verdades
que nos van acercando a otras verdades cada vez más profundas. Verdades que son una suerte de miguitas de pan que nos van llevando hacia un camino de autodescubrimiento personal, que nos van acercando cada vez más hacia nosotros mismos, que en realidad el camino se trata de eso. No es un camino hacia afuera, es un camino hacia adentro, es un camino de tener profundidad. A mí me gusta una frase que un día me dijo una alumna que hablando sobre determinados temas, y entonces la alumna me dice, sí, hablando sobre un personaje, y la alumna me dijo, sí, tiene un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y me resultó muy, muy gracioso su dicho, porque verdaderamente a veces sucede eso. Tenemos un océano de conocimiento en cientos de cosas, de la vida o del camino que cada uno haya elegido, de la profesión que cada uno haya elegido, pero carecemos de profundidad. Pero es esa profundidad donde está la sabiduría. No es en el océano de conocimiento, es en la profundidad. Y muchas veces es esa la parte compleja de todo esto, alcanzar esa profundidad. Y de eso nos está hablando este principio de correspondencia. Tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. En ese mundo del medio que comunica el arriba con el abajo, en ese mundo del medio, que es donde se hacen esas transmutaciones, imagínense, para darles una idea, que entre el cielo y la tierra hay como una franja a la que se le denomina mundo del medio, plano medio, tierra media, y en esa tierra media también hay un arriba y hay un abajo. Pero el arriba de esa tierra media toca con el cielo y el abajo de esa tierra media toca con la tierra, con el mundo de la materia. Pero si nosotros estamos en el mundo de la materia y miramos hacia esa tierra media, el abajo de esa tierra media, la parte baja de esa tierra media, va a ser nuestro cielo. Pero si nosotros estamos en el cielo y miramos hacia abajo esa tierra media, en realidad, cuando miramos hacia abajo, lo que vamos a ver es el cielo de la tierra. Porque el cielo de la tierra baja, de la tierra media, el cielo se comunica con el cielo. Y la tierra de ese mundo del medio se comunica con nuestra tierra. Entonces, cuando el Kybalión nos dice, tal como es arriba, es abajo, y tal como es abajo, es arriba, se está refiriendo al principio, el arriba y el abajo, cielo, tierra, pero luego se está refiriendo abajo y arriba de esa tierra media. Y en esa tierra media es donde el alquimista, el esoterista, el ocultista trabaja. Y es esa tierra media la que hace de nexo, la que hace de vínculo, de mensajero entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Les dije hace un rato que les iba a poner el ejemplo de lo que es la religión. No porque esto fuera religioso, no porque estuviéramos hablando de un tema religioso, sino de un tema filosófico, pero sí para poder comprender esto que a veces se hace tan difícil de entender. Bueno, imaginen lo siguiente. En el mundo de la materia, en el mundo de la tierra, la religión pone a Jesús. En el mundo del medio estaría la Virgen. En el mundo superior estaría Dios. Bueno, la Virgen es el nexo, en realidad, el nexo entre lo divino y lo humano, o el nexo entre el Padre y el Hijo. Es el nexo, ella es el nexo. Ella fue aquella materia, aquella matriz, aquella mater, aquella anima mundi que tuvo la capacidad de poder contener dentro de sí esa divinidad. Esa divinidad dentro de ella se transforma, vive un proceso y luego nace al mundo de los hombres. Y va a ser ella la que va a conectar a los hombres, al mundo de los hombres, con el espíritu. Cuando el religioso, cuando el fiel va y le pide a la Virgen que le conceda un milagro, la Virgen hace una suerte de mensajera entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Ella es
identificada, por ejemplo, con esa anima mundi de los alquimistas, el alma del mundo, esa alma que contiene todo lo que nos rodea. Entonces nosotros tenemos un mundo del medio donde se hacen esas transmutaciones. Cuando nosotros hacemos un pedido a través de un rezo o a través de un trabajo con la luna, con el sol, o como cada uno realice sus pedidos a la deidad que cada uno profese, bueno, cuando hacemos ese pedido no se eleva inmediatamente al cielo. Ese pedido se eleva al cielo que nosotros podemos llegar. Y al cielo que nosotros podemos llegar como humanos, el cielo inmediato, para decirlo de alguna manera, es esa tierra, la parte más baja de lo que sería la tierra media, el mundo del medio. Pero la tierra baja, que ocupa esa franja del mundo del medio, comunica con el cielo de ese mundo del medio. Y el cielo, como decíamos hace un rato, el cielo de ese mundo del medio comunica con el cielo superior. Porque el pedido nuestro tiene que vivir una transmutación, dice el alquimista, una transmutación para poder llegar a los planos sutiles. Y cuando el pedido retorna a nosotros cumplido, el milagro retorna a nosotros cumplido, ¿qué sucede ahí? Bueno, viene desde ese mundo superior, surge también una transmutación en ese mundo del medio para poder adaptarse a nuestro mundo de la materia, para que llegue a nuestro mundo de la materia. Entonces esa tierra del medio, ese mundo del medio, donde existe una tierra y un cielo, un abajo y un arriba, es el mundo de las transmutaciones, donde es el mundo, el nexo entre la tierra y el cielo, o entre lo divino y lo humano. Bien, luego tenemos otro principio que nos dice el Kybalión, que nos habla del principio de vibración. Y aquí nos dice, nada está inmóvil. O sea, todo se mueve, nada está inmóvil. Todo aquello que nosotros vemos que está quieto, como podemos decir esta cámara, esta computadora que tengo enfrente, el escritorio, la ventana, la puerta, bueno, todo aquello que a nosotros nos parece que está inmóvil, en realidad no está inmóvil. El Kybalión nos dice, nos enseña que todo está en movimiento, que todo está en movimiento. Que nosotros no tengamos la capacidad de poder percibir ese movimiento no significa que no se mueve. Ese movimiento existe. Lo que pasa es que es un movimiento tan lento que en realidad a nosotros nos parece que está quieto. No lo podemos percibir como tal. Pero si tuviéramos la capacidad de poder poseer un instrumento tal que nos permita ver dentro de la madera, dentro de el hierro, dentro de la piedra, veríamos que las partículas, que los átomos que la componen están en continuo movimiento, que no está quieto. Por eso en el esoterismo se dice que todo aquello que tiene movimiento contiene vida. Todo aquello que se mueve contiene vida. Así que todo está vivo. Absolutamente todo está vivo. Y en algún video posterior vamos a hablar del tema de la muerte, del tema del libro tibetano de los muertos, que es un tema sumamente interesante para poder adentrarnos en ese mundo muy, muy misterioso y enigmático que es la muerte. Pero vamos a continuar ahora con nuestro tema, que es el Kybalión. Así que tenemos este principio de vibración donde nos dice que nada está inmóvil, que por más que nosotros veamos algo que está completamente quieto, en realidad tiene un movimiento. Para nosotros es un movimiento inexistente, nulo, pero para otros que también vibran en ese movimiento, como por ejemplo una piedra, está repleta de seres que la pueblan, que nosotros podemos llamarlos conciencias, porque todo tiene su conciencia. La piedra, por eso es tan maravilloso a veces poder trasladarnos a templos antiguos, ir a lugares donde existen monumentos que hace cientos de años que están ahí,
y ir ahí a esos lugares y poder estar en contacto con esa piedra vieja, esa piedra antigua, porque guarda el misterio. La piedra tiene la capacidad de absorber todo lo que está a su alrededor. Por eso no tiene la misma vibración un templo antiguo que un templo moderno. Vamos a continuar. Y tenemos el próximo principio, o la próxima llave, que es el principio de polaridad. Y este principio nos dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los similares y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Pueden reconciliarse todas las paradojas. Qué interesante esto. Aquí se terminan los conflictos. Realmente se terminan los conflictos. Pueden reconciliarse todas las paradojas, nos dice. Y que todas las verdades son medias verdades. Nadie tiene la verdad absoluta en nada, en absolutamente nada. Quien crea eso es un necio, porque no existe la verdad absoluta. Todas son medias verdades, porque lo que para uno es una verdad absoluta, para el otro puede ser una falacia absoluta. Y ahí, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder comprender con mente abierta y entender y comprender que en realidad no hay una única verdad. Hay tantas verdades como personas existen. Y podemos estar todas equivocadas y podemos estar todas acertadas. Pero también en esa verdad que dice aquella otra parte, también hay algo de falacia. Y en esa verdad que nosotros decimos, también hay algo de falacia. Y está bien que así sea, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y este principio de polaridad nos dice, todo es doble. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Hay dos polos de esa balanza, todo tiene un opuesto, todo tiene su par, porque en realidad los opuestos no son opuestos como tal, son complementarios. Y ahí es donde está verdaderamente el encuentro con la aproximación de lo real. Si estamos en un polo de la balanza o en otro polo de la balanza, tenemos una media verdad. No podemos tener la verdad absoluta si tenemos un polo de la balanza u otro polo de la balanza. El bien y el mal son dos platillos de una misma balanza. Lo blanco y lo negro, lo feo y lo bello, lo alto y lo bajo. Son dos polos de una misma balanza, dos platillos de una misma balanza. Cuando nosotros nos paramos en un platillo y vemos al otro platillo como nuestro opuesto, como nuestro enemigo, estamos viendo la verdad o la realidad fragmentada. Y esa fragmentación nos hace fragmentarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a ver todo y a todos, incluso a nosotros mismos, de una forma fragmentada. ¿Por qué quedarnos en realidad con un plato o el otro? Es mejor manejar la balanza. Y manejar la balanza significa replantearme lo siguiente. Yo creo en esto, tengo esta creencia, no importa que sea, filosófica, religiosa, no importa qué verdad esté abrazando con todas mis fuerzas. Pero tengo que entender que no es una verdad absoluta, porque si no me voy a convertir en un necio. No es una verdad absoluta. Es solamente una parte de la verdad, la mía, la que yo estoy viendo, la que pude comprender, la que pude entender. Quizás el otro, que está en el otro polo de la balanza, a cual considero mi enemigo, porque está diciendo que lo que yo creo no es cierto y por ende yo puedo afirmar que lo que dice tampoco es cierto. Bueno, ni él ni yo tenemos la verdad absoluta. Cada uno está mirando la realidad desde un punto de vista. Y ese punto de vista en realidad
es un punto de vista segmentado, fragmentado, nada más que eso. Un fragmento de algo que no lo estamos viendo de forma absoluta. Ahora, si nosotros nos permitimos pararnos encima de la balanza, del fiel de la balanza, y observar los dos platillos como dos caras de una misma moneda, de una misma situación, de un mismo problema, entonces ahí, en lugar de necios, podemos convertirnos poco a poco en cada vez más sabios. Entender que el otro tiene todo el derecho de pensar como piensa y yo tengo todo el derecho de pensar como pienso. Que ni el otro está totalmente equivocado, ni nosotros estamos con la verdad absoluta. Entonces, comprender que cada uno de todos los seres humanos que nos rodean tienen una parte de la realidad. Fea, linda, aceptable, no aceptable, moral, inmoral, alta, baja, densa, sutil, no importa. Pero tenemos que ampliar nuestro campo de visión, ampliar nuestra conciencia y entender que todo es aceptable, que en realidad no hay una verdad absoluta. Ojo cuando digo aceptable, no estoy hablando que es aceptable aquello que es, por ejemplo, inmoral, aquello que causa daño. No estoy hablando de esto. Estoy hablando en realidad de que es aceptable aquello que nosotros consideremos aceptable. Porque también tenemos que tener nuestros valores, tener nuestra conciencia y nuestro discernimiento para poder decidir qué es aquello que es aceptable para nuestra vida y qué es aquello que no es aceptable para nuestra vida. Luego tenemos otro principio que nos habla del principio de ritmo y nos dice: todas las cosas fluyen y refluyen. Todas las cosas tienen su periodo de avance y de retroceso. Todas las cosas ascienden y descienden. Todas las cosas se mueven al igual que un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es idéntica a la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Y aquí hay algo muy interesante que normalmente nosotros no le prestamos atención en nuestra vida. Por eso, cuando estamos viviendo un momento de gran gloria en nuestra vida, de grandísima felicidad, el alquimista siempre dice, como dice Fulcanelli en sus Misterios de las Catedrales, dice: ojalá no pague este momento de dicha por un triste mañana. Está hablando de este principio de ritmo, de este ritmo que es la compensación de todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque nos dice este principio de ritmo que tanto va algo para un polo, tanto tiene que ir hacia el otro. Porque todas las cosas tienen un periodo de avance y retroceso. Todas las cosas ascienden y descienden. Y todas las cosas se mueven al igual que un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es idéntica hacia la izquierda. Y esto es interesantísimo desde el punto de vista de que cuando nosotros estamos pasando algo muy triste, muy malo en nuestra vida, hay que comprender que tarde o temprano, por ley de ritmo, por el principio de ritmo, el péndulo va a oscilar hacia el otro lado. Y lo que fueron tristezas en un momento serán alegrías en otro momento. Y lo que fueron alegrías en un momento serán tristezas en otro momento. ¿Cuál es la medida de esto? ¿Cuál es la manera de esto? El punto medio. Ni tanto para un lado ni tanto para el otro. Por eso siempre se busca en el esoterismo, en el budismo, en las ciencias herméticas, se busca el punto medio. Ese punto donde se logra la paz, donde ni la alegría plena ni la tristeza a ultranza. La paz. La paz es el momento donde está esa neutralidad. Si nos acostumbramos a mantenernos en ese estado
de neutralidad, como observadores, observando la realidad, participando de esa realidad, pero sin involucrarnos totalmente nuestro mundo emocional y poner siempre, a cada hora, a cada minuto, en juego nuestras emociones para que todo vaya en un vaivén y nos lleve de un lado para otro como una barca sin timón. Si nos mantenemos en ese estado de paz, podemos ver la vida, a los otros, a nosotros y a las situaciones de una manera muchísimo más sabia. Luego nos encontramos con el principio de causa y efecto. Y este principio nos dice que toda causa posee su efecto. Todo efecto posee su causa. Todo sucede acorde a la ley. El azar no es otra cosa que el nombre que se le da a una ley desconocida. Existen muchos planos de causalidad y ninguno escapa a la ley. Fíjense en qué interesante. El azar no es otra cosa que el nombre que se le da a una ley desconocida. Por eso Einstein decía, Dios no juega los dados, o sea, el azar no existe. Lo que nosotros llamamos azar o lo que nosotros llamamos suerte no es otra cosa que una ley desconocida, algo que nosotros no estamos conociendo. Porque cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Por ley de analogía, recibimos aquello que nosotros damos, aquello que nosotros hacemos. Y aquello que nosotros hacemos luego va a ser devuelto hacia nosotros. El bien que nosotros hacemos a los otros es el bien que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y aquello que no damos es aquello que no nos damos. Aquel mal que nosotros causamos es el mismo que tarde o temprano va a caer sobre nosotros. Y a veces hay personas, hay alumnos, cuando nosotros vemos este principio, que nos dicen, sí, pero hay mucha gente buena que le suceden muchas cosas malas. Bueno, quizás el concepto de persona buena, habría que preguntarle a esa persona, bueno, la persona, quita ese concepto que tiene sobre bueno y pregunta, ¿esa persona es justa? Porque si esa persona es justa, va a dar en su justa medida, en el justo momento, por la justa causa y a la persona justa. Y realmente la mayoría de las veces no sucede eso. Nosotros damos sin medida a quien no lo merece, hacemos más de la cuenta y ahí no estamos siendo justos. Ahí para nosotros estamos siendo buenos, pero no estamos siendo justos. Entonces ese principio de causa y efecto es un principio que nosotros deberíamos tener en cuenta y entender que todo aquello que nosotros damos hacia el universo y damos hacia el otro tiene que ser en una medida justa. La justa medida. Cuando todo se hace de una justa medida, entonces ahí se hace bien. Por eso los egipcios tenían como una regla que ellos decían, el malo tiene que convertirse en bueno, sin lugar a dudas, pero no alcanza con ser bueno. El bueno tiene que convertirse en justo, pero no alcanza con ser justo. El justo tiene que convertirse en sabio. Entonces, de malo a bueno, de bueno a justo y de justo en sabio. El bueno no pasa a ser sabio, tiene que ser justo primero. Bien, luego nosotros vemos en el principio, en este principio de generación, en el Kybalión, que nos dice que la generación está presente en todas las cosas. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Y cuando nosotros hablamos de femenino y masculino, no estamos refiriéndonos a hombre o mujer. Nosotros estamos refiriéndonos en realidad a dos fuerzas. Una fuerza que expande y una fuerza que contrae. Y a eso es lo que se refiere. En toda la naturaleza existen estas dos fuerzas. Una fuerza que tiende a construir, a expandirse, y otra fuerza que se repliega y podríamos decir destruye en realidad eso construido, porque es como el latido de nuestro corazón que se expande y se contrae. Imagínense si nuestro corazón estuviera simplemente o en plena expansión o en plena contracción. No existiría la vida.
Bueno, la vida es una suerte de expansión y contracción, que en este principio de generación se le dice masculino y femenino para hacer referencia a estas dos grandes fuerzas que se manifiestan en el universo. Como la naturaleza tiene un momento donde la semilla está debajo de la tierra, está durmiendo, está ahí en su reposo, y llega su momento, la primavera, donde sale con toda su fuerza, sale hacia la superficie y va creciendo hacia arriba. Bueno, está en ese periodo de crecimiento, pero tuvo un momento de reflexión, un momento de recogimiento, un momento de destrucción para poder construir luego, que es un momento también de transformación, porque la destrucción también es un momento de transformación. Y nos dice que la generación se manifiesta en todos los planos. En todos los planos se manifiesta esta suerte de expansión y destrucción, o construcción y destrucción para una nueva construcción, y así sucesivamente. Bien, así hemos finalizado nuestro estudio, nuestro pasaje por todo este maravilloso libro que se llama El Kybalión, o las 7 leyes herméticas. 7 leyes que en realidad estamos hablando de 7 llaves divinas. 7 llaves divinas que abren nuestra conciencia, abren nuestro entendimiento, abren nuestra capacidad de poder estar de una mejor manera en el mundo y en nuestro mundo interno. Comprendiendo siempre que, como dice el Kybalión, la verdad es aquello que es útil. Y Madame Blavatsky toma esa frase para hacerla suya, porque el Kybalión nos muestra algo que es una guía, unas miguitas de pan, como le decía al inicio, para poder guiarnos en este sendero que a veces resulta tan complejo y tan caótico, tan laberíntico, que es el sendero de la iniciación. Bueno, les mando un enorme abrazo fraterno, que tengan muchísima paz profunda y bueno, que realmente la luz, el amor y el poder guíe el alma y el corazón de cada uno de ustedes.